Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. La noche cubre los campos como un agua oscura y sutil. Después de haber penetrado hasta las últimas concavidades de las dunas, eleva silenciosamente su nivel 1000 veces por encima de las más altas montañas. Una niebla delgada, que el viento empuja contra el mar, vela los contornos de las cosas y hacen que ellas se compenetren. La luna, que cae hacia el poniente, brilla pálida tras la niebla. En torno de la luna se ven dos nacarados y enormes círculos concéntricos. Alguien ha tañido esa campana de plata. Son ondas sonoras que se propagan por los dominios de la noche silenciosa. Alguien ha arrojado la luna, como una moneda de oro, contra las mansas aguas del infinito. Su caída ha hecho nacer esos círculos crecientes y gigantescos. El mar, convertido en una sombra sonora, canta. Su voz se mezcla a la niebla que brota de su seno, a la niebla débil que se opone, sin fuerzas, al viento frío y cortante que baja de las nevadas cordilleras. Por angosto de Huesadero, un lago pugna por vaciar su tributo en el mar. Pero las olas, desde la muerte del invierno, han vencido, y ahora elevan y mantienen una constante valla de arena. Las aguas del lago, buscando cumplir con su destino, se filtran calladamente, pero van con tanto despacio que se espesan y pudren, y las innumerables fosforescencias que vagan en la noche como fuegos fatuos por encima de los pantanos, juegan y danzan sobre ellas como niños alegres y caprichosos. Más allá del deshuesadero, el lago es puro y transparente. Cerca de los trémulos pajonales, y en un sitio que nadie conoce, los flamencos sentados a carcajadas en sus altos nidos de barro, empollan y duermen. Los huillines, que en el día pasaron sus escondidos lechos de hierba, ahora aprovechan la pálida vislumbre de la luna y pescan confiados y pacientes. Y del mismo modo que las iglesias guardan las melodías de las oraciones y de los cánticos que en ellas se elevaron, la enorme cuenca que forma las colinas que rodean el lago está llena de una dulzura que solo se atribuye a la placidez del agua que duerme, cuando ella está formada por los últimos ecos de los melancólicos cantos de los pidenes y de todas las aves que, desde incontables atardeceres, aquí se reúnen para elevar sus oraciones cuando aún brillan las últimas horas rosadas y luminosas. Alcino, del Premio Nacional de Literatura, escritor, dramaturgo y poeta chileno Pedro Prado, es el texto que revisaremos esta noche en una nueva emisión de nuestro programa radial de fomento lector, La República de las Letras de Antofagasta. Este libro fue propuesto por mi querido profesor Bernardo Cienfuegos. Hola. Y con el disgusto del otro poeta convocado para este programa, el profesor Cristian Campos. Siempre echándome al agua. Pero cero profesor, código. No hay profesor, código en este lugar, esta es la sociedad de la transparencia. Oye, hablamos de este texto que para el crítico Alone es hablo comillas, cito textual, es una especie de novela poemática o poema en prosa, a trozos desiguales con elevaciones y caídas como su héroe, un jorobado que vuela, ama y canta. Hay que decir que Pedro Prado, fue padre de 9 hijos. Dice él que efectivamente los personajes de este poema lírico, poema en prosa, ¿cierto? Prosa poética que significa esta novela. Yo ya no sé, Bernardo, si es parte del plan lector. Lo sacaron hace un tiempo, aparece de vez en cuando, de cuando en veo vez. Yo te estuve preguntando, hice la misma pregunta a algunos profes sí. de mi colegio y sí, también me dijeron un poco lo mismo, que en algún momento estuvo, de hecho alguna profe se acordaba que lo había trabajado y que, claro, había desaparecido misteriosamente del plan lector. Sí. Lo usual. Claro, porque es mejor el caballero de la armadura oxidada. Sí, lo que pasa es que Pedro Prado vive en dos mundos. Él fue multifacético en las artes, hasta en la pintura se dedicó, con el grupo de los 10, etcétera. Pero en particular en la literatura estaba metido o muy en el criollismo, o sea, en un realismo bien potente de los espacios más campesinos o más desde lo rural. Uno de sus libros habla directamente, por ejemplo, de Rapa Nui y de todo su contexto rural propiamente tal. La reina de Rapa Nui. Exacto. Sí. Y por otra parte tenemos este texto Alcino que es literalmente un texto que está afincado a las vanguardias, muy cercano
como se menciona en algunos textos, siendo predecesor de lo que hace Huidobro con Altazor, metido con mucho simbolismo y cosas por el estilo. Por lo tanto, a la hora de decirle a un estudiante de cualquier nivel, leamos Alcino, se presentan un montón de dificultades. Porque justamente requiere muchos aprendizajes previos como para poder bancarte un texto así. No porque sea difícil la historia en general, sino que porque tiene del criollismo muchas de sus descripciones, como la que leí al principio del programa, y te va llenando de cosas, de elementos, más allá de la historia de Alcino propiamente tal. Sí, este es un texto de 1920 que, bueno, hay críticas muy positivas, incluso por ejemplo de la propia Mistral, digamos, que dice: casi todos los pueblos tienen su niño novelado magistralmente. Sí. Nosotros recibimos a Pedro Prado, nuestra carne infantil, en el Alcino, y se lo agradecemos en cuanto criatura de ficción. Y claro, también Nicomedes Guzmán, que además empecé a cachar que eran compañeros de barrio, digamos. ¿No? Y eran compañeros de barrio. De hecho, él le diseñó la casa, Pedro Prado le diseñó la casa a Nicomedes Guzmán. Era arquitecto. Sí, vivían cerquita. Entonces, de hecho, había estuve mirando algunos webinars, qué sé yo, había muchos homenajes que estaban preparados desde el año 2020 a propósito de los 100 años de Alcino. Y entre ellos, digamos, una gran celebración por parte de la Fundación de Nicomedes Guzmán, que finalmente todo eso quedó en nada producto de la pandemia. Claro. De hecho, el mismo Andrés Sabela, nuestro coterráneo, muchas loas para su trabajo. Pero también hay harta, por ejemplo, no sé, pues hay una crítica de Genaro Prieto. Dice: ay, no sé, esta gente que, como estos rotos que vuelan, no sé. Hay otra crítica de Lené de Echeverría, también muy por el tema social, digamos. ¿Hicimos El Socio o no lo hicimos? Sí, lo hicimos. Y lo hicimos hace poco. Sí. Qué tragedia, yo así como que dije... Pero pasan por el cuerpo, acuérdense que los libros pasan, uno tiene la sensación... Pasan por la cuerpa. Claro, uno tiene la sensación de que los leyó, solo la sensación. Sí, ese me agradó ese Genaro, él le pasó por este cuerpecito anciano y gordo, pero no podría decir de qué se trató el libro. O sea, no sabemos el ¿cómo? socio. Walter Davis. Sí, pero claro, viste, no hubiera podido citar el nombre del gringo... Oye, pero además el profesor lo encontró antologado acá en la antología del cuento nortino de Mario Bahamonde también. Y cuando cuando Pedro Prado recibe el Nacional de Literatura el año 49, él lo señala, dice: como un desatentado fui al norte y me robaron, y fui al sur sin rumbo, atravesé varias veces las cordilleras australes hasta volver por fin del Neuquén, como si despertara de una pesadilla, convertido en un simple e infeliz arriero. Sí. Además que yo creo que, bueno, ustedes saben que yo soy un romántico de aquellos. A mí me encantan... y además eres un erudito. Y me da... Porque eres el único, la gente no sabe... que Bernardo se apasionó con el libro, pero a niveles eróticos. Sí. A niveles eróticos. Me pasaron muchas cosas, sí. Es que no te pasa con tantas cosas ya. Pero mira, imagínate abrir el libro y decir, ya vamos a empezar por las primeras páginas, encontrarse con la dedicatoria de este libro y leer lo siguiente. Dice: Adriana, te consagro Alcino. Antes no tuve nada digno de ti. Lo dedico también a nuestro hijo Pedro y a sus 7 hermanos menores. Y perdona si aún lo ofrezco a esta vieja casa de adobes, a los árboles silenciosos que la circundan y a la torre que se eleva sobre las bodegas abandonadas. Es un poema lírico. No, notable. Sí. Bernardo... Y de hecho, y la paradoja, tiene un montón de descripciones, lo mismo que hacen los rusos, pero me cargan los rusos, tengo problemas para leer los rusos y estas no me gustaron para nada. Y tiene justamente que ver con el tipo de lenguaje, la rudeza del realismo ruso, o del criollismo de la primera parte del siglo XX en los chilenos, no tiene nada que ver con lo que hace Pedro Prado en este texto. O sea, tiene todo que ver en el sentido de que te hace grandes descripciones y a veces, naturalmente, como que te tiende a latear toda esta descripción natural del espacio. Pero cuando eso te ayuda a situarte en un contexto de la séptima región, de la pobreza que significaba el lugar donde nació Alcino y su familia, del niño abandonado, de los recorridos que hace en sus vuelos y el largo, etcétera, le da todo el sentido. Sí, yo en torno a eso, esta novela transcurre, digamos, en Yico, que es una caleta situada en Bichuquén, en la región del Maule,
Entonces lo que hace, digamos, Prado es explorar una historia que tiene un fuerte componente rural y naturalista, muy fuerte, con personajes que no tienen nada que ver con la élite. De hecho, ahí partía un poco el tema de las críticas de la élite en torno a este texto. Y en ese sentido, digamos, a Prado siempre tengo la impresión de que le interesó extender, digamos, como imaginario de personajes chilenos. Y él, recién Marce hacía referencia respecto de un cuento que está en la antología del cuento nortino de Mario Bamonde, que se llama El pueblo muerto, que hace referencia a Chañaral y cómo, digamos, los pueblos son abandonados después, digamos, de la época del salitre, y cómo de alguna forma llega la gente a explotar, digamos, las riquezas de ciertos minerales y cómo después desaparecen. Y es muy interesante, ahí sí, un cuento maravilloso de cómo aparecen estos pueblos y van desapareciendo muy rápidamente. Y ahí tú también hacías referencia, por ejemplo, a Rapa Nui, esto debe ser de uno de los primeros en escribir una novela en torno a Rapa Nui. Sí. Mira, ¿tenemos que ir con el tema? Sí. Ya, ¿quién va primero? ¿Disparan ustedes o disparo yo? Ya, bueno, yo para dejar de padecer voy a ir con Águila Sideral de los Jaivas.
Oh sol de invierno, en el claro de este bosquecillo, silencioso, desnudo te recibo, y veo que tu tibieza se ajusta a mi cuerpo 1000 veces más suave y más exacta que mi burda camisa. Eres siempre como un traje de justa medida que se amolda, ciñe uno a uno mis miembros, dejándolos abrigados y libres. Aquí escondido como un pájaro nuevo, quiero desentumecer mis pequeñas alas crecientes. Mis alas, ¿es posible? Día y noche ellas pasan plegadas sobre mi espalda. 1000 veces me vienen imperiosos deseos de abrirlas y agitarlas al aire, lleno de deseos y promesas de las dulces mañanas. El viejo Nazario, desde que una vez vio que se movía mi joroba, malicia algo, culpé entonces al viento que curoseaba en mi chaqueta. Pero el viejo es duro de engañar. En cuántas ocasiones le he visto acercarse sospechoso. Es preciso que huya de él. Ya mis alas no puedo seguir ocultándolas. A menudo tiemblan y se estremecen, aunque sobre ellas pesan mi camisa, mi chaqueta, mi manta. Y qué pena de ver ajadas y revueltas las finas plumas grises. Con qué delicia ahora las extiendo lentamente y hablo el varillaje de sus pequeños abanicos. Una y otra vez las cierro y las despliego, y cuanto desentumecida fluye a ellas cómodamente mi sangre, vibran como si pasara el zumbido del viento. Alcino, en voz del profesor Campos. Es que si tú me lo hubieras leído... Pero podemos hacer eso. Es que es todo lo que tiene que pasar. Es todo lo que está bien si tú a la hora de leer sentado Alcino. junto a mí y me lo hubieras leído, Pero lo podemos hacer. yo hubiera pasado esta prueba. Propongo lectura del profesor Campos de Al oído. Alcino Al oído. Sí, Por favor, sí, sí. quien me llama, quien quiera me contacta, por favor. Estamos arrojados a la existencia. Sí, muy bien. Arrojados. Me siento Martín orgulloso. sonríe. Me siento muy orgulloso de ti, profesor. Estamos arrojados. O sea, usted escriba yo, el primero que escriba yo, él, Iré ella, con mi ella. librito. y te sentarás al oído de esa Al oído, persona. por supuesto. Porque yo ahora los hubiera seguido escuchando, pero Y yo para mí será- la verdad fue un texto poco O sea, y confortable. será Alcino hablándole a Abigail, declarándole sus amores. Lo primero, a mí me Wow. gustó el tema de Rosa y después caché que hay un poema que escribe Pedro Prado, que sobre todo era era un poeta, que le escribe que se llama Rosa. Sí. Bueno, digamos que el libro va de un niño. Yo lo que pasa es que es prosa poética. A mí me da pena, de verdad, no haber entrado con pasión en este libro. Y yo creo que tiene que ver, Bernardo, con eso que tú dices, que efectivamente para leer los grandes textos, los clásicos chilenos, hace falta una batería conceptual detrás. Es como lo mismo que decíamos, no sé, pues como cuando leemos a Bill-Churhan o la Hararen, que la tenemos pendiente, pero espero que lo hagamos pronto, que uno tiene que tener ciertas herramientas conceptuales para analizarlo. Y es lo que tú dices, o sea, el Bernardo de verdad está apasionado. Todos los libros importantes de esta república los ha propuesto el Bernardo. La Vida es Sueño, el Augusto Pérez, ¿cómo se llama? Niebla, ¿cuál más? El mío Bueno, Cid, el mismo Werther. Werther. Y es porque el Bernardo se para desde esta condición de el mejor profesor de lenguaje y literatura que hay en Antofagasta. Lo que pasa es que yo compadezco, porque piensa tú, si tú no estás en el hábito lector permanente, y además traí un registro de lecturas que es importante, yo no sé si un profesor por el solo hecho de haber ido a la universidad va a tener tiempo para sentarte y de verdad entusiasmarte. Ahora, además es prosa poética, nosotros enganchamos dentro de eso. Yo la verdad a mí también me jugó súper en contra el cansancio, pero uno engancha porque nos gusta la poesía. Pero los cabros de hoy en día, por eso yo te decía, o sea, para mí es un demérito de la condición juvenil humana que al cabro haya que pasarle el caballero de la armadura oxidada, que yo me muero, o estos libros de, ¿cómo se llama Bernardo? ¿Mi Alzheimer? Hay toda una idea en los No colegios sé, de que hay que, no sé. Ni siquiera lo quiero Sí, nombrar. como que, no sé, no se le puede leer los clásicos, pero no, pero ¿cómo van a leer todavía eso? Sí, Y pues. esta idea de tener que hacer como lecturas actualizadas que conecten con los cabros, yo siento que uno no puede pasar por la vida sin haber leído ciertos clásicos. Uno no puede pasar Es que- la vida sin... Es que Ok, justamente... te pueden gustar algunos. El Bernardo hay que decir que es para el Bernardo una tragedia cuando hemos leído a los rusos. Excepto yo creo que Noches Blancas Es que Quiero Chekhov, algunas cosas de Chekhov te gusta, Dostoyevsky... claro. Pero bien, o sea, súper Bernardo, bien. no sé, pues no le den Dostoyevsky, Crimen y Castigo padece. Pero efectivamente, lo tuyo está súper afincado en los clásicos de la lengua
de la lengua española. Sí. Y Justamente es por un tema de formación. Ahora, yo creo que libros como esto, no sé, Alcino es lo que leíamos, no sé, es El Werther de Goethe, es Territorio Desnudo de Nicolás Ferraro, que lo hicimos también en esta república. Y así distintos textos. hoy hicimos Territorio Desnudo. Exacto, de Nicolás Ferraro. Tampoco, por supuesto, tengo ni idea qué dice, pero lo hicimos. Pero es justamente eso. O sea, la prosa poética no es fácil de leer básicamente porque, primero, tienes que seguir una historia, un relato, una introducción, un desarrollo, un desenlace de unos personajes, pero además en la nota de la poesía. O sea, en el uso de justamente con de todo lo que implica el lenguaje al ¿cierto? respecto. El lenguaje lírico, Por lo porque es tanto, una novela lírica. por lo tanto, o sea, a la hora de leerlo es necesaria una guía. O sea, si uno no tiene las bases, tiene que ser guiado en ese proceso y se puede leer perfectamente, ¿ya? Pero justamente pasa lo que dices tú y es una discusión que se está, menos mal, que se está reflotando hoy en día, es cuán preparados salen los profesores de lenguaje, de literatura, etcétera, más que con el conocimiento teórico, sino que con la didáctica propia de sentarse y tener las herramientas suficientes como para poder mediar la literatura en términos lo suficientemente amplios como para poder sentarse con un niño y con personas más adultas. Hoy en día nos estamos dando cuenta que todavía depende mucho del gusto. O sea, te pueden entregar herramientas, pero si a ti no te gusta la literatura no va a haber ninguna posibilidad de que tú lo enseñes. Y eso también es una complicación a la hora de esto. Pero más allá de aquello, creo que, como dice el profe, efectivamente, a lo mejor no toda la obra, pero sí es súper importante entrarle a ciertas miradas de lo que es el arte y la cultura de lo que ha sido nuestra sociedad, porque básicamente te muestra un contexto, te muestra una mirada y te muestra estas rupturas. Lo que hace Pedro Prado es una ruptura, decir, mira, todos están escribiendo de manera objetiva, clara, acerca de las realidades de lo que estaba pasando, no sé, pues, en las poblaciones, en la ruralidad, etcétera. Nicomedes Guzmán, po. Y claro, y de pronto Pedro Prado irrumpe con Alcino y te hace una brecha completa y por eso destaca. Ahora, es interesante, porque ¿de qué trata? Es un niño que quiere volar. Literalmente. Es que es muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Cierto? Sí. Es un niño que quiere volar, se sube a un árbol y se cae. Y queda Gravemente herido, jorobado. Y queda jorobado. Y la referencia directa a Ícaro y Dédalo, porque son dos hermanos. Alcino, que es nuestro protagonista, y Poli, ya que es el menor. ¿Ya? Y cómo entre ellos, Alcino siempre tiene esta pulsión. Y que luego cuando se cae y le empieza a crecer la joroba y empieza a escuchar cosas, que eso es una cuestión que yo la encontré magnífica, porque cómo tú conectas al niño con la naturaleza, propiamente tal. Porque el niño es un humano, es un humano criado en condiciones muy precarias por la abuela, que más encima tiene que trabajar, que es considerada la bruja del territorio, del lugar, y por lo tanto lo llevan a sacar plantas, hierba y cosas por el estilo para poder vender. Y desde ahí dice, bueno, ¿cómo lo conectas? Bueno, las alas son la respuesta. O sea, ¿cómo conectas las alas con este sentido de espiritualidad y decir, mira, ¿sabes qué? Son el medio para poder entender todo. Y a medida que va avanzando el texto, que al niño le van creciendo las alas, que se escapa de su casa, nos damos cuenta que, no sé, en algún momento, que es una parte súper bella, él cuando hace su primer vuelo, lo que hace es estar mirando a un grupo de golondrinas que está por sobre un lago. Y los murmullos de las cosas, de las plantas, de los animales, que poco a poco los empieza a entender, lo llevan a sentir cómo le hierve la sangre y como que pierde la conciencia, o sea, se desconecta de esta racionalidad muy propia del ser humano y se conecta con lo natural y de pronto está volando. Es como una ruptura, sentía yo, de como esta dualidad como humano-animal, por llamarlo de alguna forma. Porque de alguna forma permanentemente Alcino se perfila, digamos, como este mito que intenta superar como ese umbral que divide como ambos mundos. Y esos intentos se dan un poco desde el primer episodio hasta el final, donde de alguna forma lo natural contenido en el personaje Alcino va retornando permanentemente a la naturaleza, y de hecho al final es muy evidente, digamos. Y en ese sentido, digamos, hay como un circuito donde las plantas y los animales silvestres son los protagonistas también. Hay un sentido como ecológico más que antropológico, por decirlo de alguna forma. Sí, totalmente.
En lo cual, digamos, también refuerza la crítica respecto de quizás del ser humano, que ahí en algún momento me gustaría hacer una referencia, en torno al periodo post Primera Guerra Mundial, quizás, no sé, uno se va en esas voladas, digamos, para tratar de conectarlo con la historia. Hay una crítica, digamos, también digamos, al humano que está súper presente y está vuelta en la naturaleza, digamos. Claro. Yo no sé si a ustedes les pasó, yo sé que queremos ir, pero para mí fue un poco... le di esta mirada de tragedia griega que claramente Absolutamente. está referido a la mitología griega y además una historia profundamente trágica, pero yo también encontré que el tránsito que hace es muy similar al tránsito de Frankenstein, en el sentido de la Mary Shelley, Sí. en el sentido de que él se arranca, se empieza a ocultar, pasa un tiempo oculto en un campo, mirando a la familia por detrás, enamorándose de la chiquilla de ahí. Totalmente. No sé, yo fui muy modesto y poco entender. No. Pero ahora escucho al profesor. No la había agachado ya. Sí. No, es que yo encuentro que totalmente. incluso es como un molde. Sí. Perdón, de hecho- perdón la falta de pedagogía, que profesor Cienfuegos lo escuché y me dieron tantas ganas de leer el libro. No, y de hecho... ¿Por qué y no de me hecho, medias? Como voy a profundizar en el próximo bloque, si es que alcanzo, porque el profe tiene muchas cosas interesantes que decir. Pero Alcino es un personaje profundamente romántico. Romántico de romanticismo, de Marichili y de muchos del más. siglo Del XVIII, sí. de inicio, del por inicio. por esta conexión que hablaba el profe de conexión con la naturaleza, esto del romper todo lo antropológico y pasar a lo natural como una experiencia vital. ¿eh? Claro, y no solamente natural, sino que también al monstruo. Ajá. Es ahí donde yo lo Sí, vinculo sí, con sí, la sí, Marichili, sí, por supuesto, a la por supuesto. concepción del monstruo, porque no es un chico que tiene ciertas cualidades medias místicas. Él se empieza a hacer uno porque es un jorobado, pero las jorobas terminan haciendo alas. Ya, ¿quién va a ir con el tema ahora? Ya, yo voy con el tema. Miau. Ya. ¿Lo vaya a dedicar? Siempre se pueden dedicar este tipo de temas, pero simplemente lo voy a dejar caer como uno deja caer un anillo, cosas por el estilo. ¿O un pañuelo? O un pañuelo. Dicho esto, cito a esta República de las Letras, a nuestro querido José José, en honor a cierto corazón que late por Santiago, por allá por la capital del reino. Y algunas noches llenas de alcohol Exacto. y puros. Tiene una canción que dice: fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Vamos, lo que un día fue no será, de José José. En tus manos yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti, siempre completo. Sin ti no pude volar en otro cielo, pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue no será. Ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte. De tu alpiste me cansé, vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga, pero vale de beber. Déjame encender la luz, no quiero nada.
esto hubiera sido ayer, lo tomaría. La primera vez que ofreces para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya, ¿qué ganaría? Lo que un día fue no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. De tu alpiste me cansé. Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga, pero dale. La señora Dolores y la señora Matilde entraron juntas en espera del desayuno. A esa hora y por lo oscuro del día ceniciento, en el comedor reinaba una claridad escasa. En el aire viciado flotaban el olor rancio y desvanecido de cigarros fumados en la noche anterior, el agrio aroma de restos de licores que quedaban en las copas y el perfume mortecino y sombrío de flores mustias que se deshojaban silenciosas sobre la mesa. En aparadores y trinches, muebles enormes y oscuros, adosados a la pared del fondo, clareaban apenas los espejos. La gran mesa, flanqueada de numerosas sillas que quedaron en desorden, estaban aún llenas de migas de pan y de servilletas. «Margarita, ¿dónde se ha metido esa muchacha?», exclamó la señora Dolores, indignada ante tal incuria. Se sintieron pasos en el corredor y apareció don Javier gritando: «¡Gran noticia! ¡Gran noticia! ¿Ustedes eran los que no creían en el diablo o ángel que tantos habían visto volando? ¿Eran ustedes? Pues vengan, síganme. Mucho secreto. Anoche la policía le echó el guante. Javier, por Dios, lo tengo aquí, al cuidado de Vanegas. ¿Pero es cierto?». Una joven seguida de un niño venía bajando rápidamente la escalera que comunicaba con el piso alto de la casa. «Papá», gritó la joven corriendo hacia don Javier. «¿Dónde? ¿De veras?». Avanzaba esbelta y graciosa. Era blanca, de dorados cabellos castaños. Cuando se llegó a su padre y besándole la mejilla, diole los buenos días. Su rostro se coloreaba y la agitación de la carrera seguía meciendo apresuradamente su pecho, y entreabría su boca de labios encendidos y húmedos dientecillos. «¿Quién te contó?». «Vaya, si lo saben todos». «¡Qué gente!», exclamó disgustado don Javier. Llegó a juntarse con ellos el niño, una pobre criatura blanducha, de piernas que seguían al peso del cuerpo y con una cabezota poco firme sobre el pescuezo, delgado y débil. Tenía la mirada vaga, la expresión sonriente y desvanecida. Todos se dirigieron hacia la posición de Vanegas, el hortelano. Las casas estaban separadas del huerto por una fila compacta de álamos colosales. Había entre los álamos y la casa un patio extenso, abierto y olvidado, grandes encinas, acacias nacidas en desorden, zarzas creciendo en enredados ovillos, cicutas olorosas y multitud de libres malezas. Vivían allí, entre viejas e inútiles maquinarias agrícolas, arrumbadas en desorden a las que la humedad y el herrumbe mordían sin descanso. De un montón de gualos salió un vaho blanquecino. Unas carretas vacías esperaban. Los bueyes aburridos se entretenían en rumiar. Algunos, echados en el suelo, dejaban al compañero de yugo que permaneciera en posición forzada, el cuello torcido e inmóvil. Al llegar a la casa de Vanegas, en el deslinde entre el patio y el huerto, no divisaron a nadie. Se desprendió del jergón estremeció un polvillo lento y silencioso. Por la puerta que daba a la arboleda penetraron con prisa dos mujeres. Confusas, al ser sorprendidas, trataron de pasar rápidas con la cabeza baja. «Margarita, ¿qué andas haciendo?». Pero ya la interpelada corría por el patio hacia las casas. «¿Dónde está?», preguntó don Javier, deteniendo a la más vieja de las dos mujeres. «Está al lado de los almacigos». «Por Dios, señorita», solo pudo exclamar la anciana, dirigiéndose a la señorita Matilde. Alcino de Pedro Prado es el texto que revisamos hoy. Oye, yo escogí eso, me extendí un poco, lo quería leer entero, pero en realidad hubiera sido más lata, porque además este libro está escrito al modo de pequeñas narraciones que incluso podrían ser leídas en forma particular. Sí. Es decir, tú puedes extraer de esto y por el tipo de narración extensa, poética y clara, tú casi puedes dar
como que fuera un metacuento. Exacto, sí, está dividido en 5 grandes partes, o en 5 pilares, que van mostrando las 5 etapas que vive Alcino finalmente. Ya hablábamos de esta primera etapa donde vivía con su abuela, padres abandonados, porque los padres eran, bueno, ni siquiera mencionarlo. Después de su caída y que le empiezan a crecer las alas, se va de ese lugar, ¿cómo se llama? Se junta con Don Nazario, que es la parte que leía el profe, que es este criador de pájaros o domador de pajarillos con el que comparte un tiempo. Y luego viene esta parte donde él se va de Don Nazario, sigue su vida en solitario, por montañas, por bosques, por los mares. Tiene unos relatos muy bonitos donde él vuela junto al mar y los lobos salen a hablar con él y cosas por el estilo. Y luego lo capturan. Luego a él lo pillan y lo hacen prisionero. Que justamente es el lugar donde tú, o sea, que es el texto donde tú leías que Nazario, Don Javier, que es el dueño del fondo donde no tienen amarrado, y Vanegas, que es como su carcelero, ¿verdad? Que es el tipo que lo mantiene constantemente vigilado y cosas por el estilo. Y ahí además lo empiezan a exhibir. Y lo empiezan a exhibir, justamente le empiezan a pasar muchas cosas feas, digo yo. Sí, fueron muy tristes. Que es una tragedia. Es muy triste, sí. Profesor Sí. Campos. Tú hablabas recién respecto de esta como versión rural respecto del mito de Ícaro, lo que nos puede llevar a pensar, digamos, en la propia humanidad y su contexto, digamos, de querer tocar el cielo en base, digamos, al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esta es una novela post Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, uno puede interpretar esto como una lectura también hacia la propia humanidad, digamos, en ese sentido. Esto de, en algún momento lo dice, saber no es poder probar a otros, ni aún a sí mismos, saber es convivir. Lo dice en algún momento, digamos, lo del propio Alcino. Y ante el desastre que se comienza a transformar toda la historia de él, digamos, el propio Alcino dice después, todo para mí ha sido soledad. Entonces, claro, permanentemente vemos, digamos, que cada vez que intenta emprender este vuelo se te va transformando en una maldición. Entonces, en ese sentido, claro, está el tema de la fraternidad, digamos, del sentido del amor y en lo más básico, digamos, hacia la cercanía con la tierra también, digamos. Pero fíjate que para mí no fue lo más importante esta cuestión criollista ni naturalista, desde mi modesto pensar ni sentir, sino que me pareció súper afincado en los grandes relatos, claramente las tragedias griegas, y también, como yo les comentaba, en la criatura de la Marichili, me pareció lo más cercano que había leído alguna vez. La cosa monstruosa. No, el contexto, o sea, como es una persona que es criada, que en definitiva no tiene una relación parental prácticamente, luego huye, es el monstruo, entonces se esconde, pero tiene una bondad que le es propia, pero también tiene un lado monstruoso. Hay un momento en el que entiendo que viola a una chiquilla, ¿cierto? Accede carnalmente de forma forzada, claro, a una niña, y él queda muy satisfecho. Él también tiene una condición bestial. Que era, por ejemplo, algo que también veíamos en Patas de Perro. Sí, también pensé, de Droguet. Esta condición de estos seres que son un ente, y desde el análisis ya un poco entre la cuestión nietzscheana del monstruo, que es quien pone como su análisis, y también esto de lo excedentario. O sea, lo que hace Pedro Prado es usar puras energías que son excedentarias. Gente, esto fue publicado el año 1920, y él trabaja solo desde lo excedentario, para más lo hace prosa lírica. Yo no sé si había otra experiencia en esos años de poetizar el margen, porque esto es súper marginal, claro. Con un lenguaje que está dentro, o sea, escribía sonetos Pedro Prado. Era un gran escritor de sonetos, y de pronto el tipo pesca esta historia marginal, según yo, muy afincada en Marichili. Según yo estaba mirando, más que el mito de Ícaro y Dédalo, pues siento que eso está más bien en el registro de la tragedia de él. Yo siento que está más afincado en el tema de la criatura, también con un desenlace trágico.
Sí, lo que pasa es que tiene, como decíamos, tiene varias dimensiones. Claro. No es Ícaro y Dédalo, en absoluto. Tampoco es la historia del pobre niño que vive sin padres a la orilla de un río y que lo cría la abuela que lo golpea para poder sobrevivir. No, tampoco es eso. Sino que es muchas historias en ese proceso. Y yo creo que lo potente que tiene, además del lenguaje lírico propiamente tal y las grandes descripciones de los territorios, que a mí personalmente me parece magnífico, es este hecho de contarte una historia dentro de otras historias. Está la historia de lo que ocurre con la abuela y de cómo eran miradas las mujeres en esa época, que sin mayor acceso a los recursos económicos tenían que sobrevivir, y al final la muerte de la abuela también es súper trágica. Lo que pasa con el mismo campo de un Nazario, que constantemente es una tragedia tras otra, es una cosa tras otra que le va ocurriendo. Me recordó un poco a lo que contaba García Márquez en 100 años de soledad, Sí, es una cosa tras otra que le va también hay ocurriendo. una cosa. Pero ahí García Márquez se No inspiró tenía- en él. Sí, por supuesto. Y podríamos decir que hay muchos autores que pudieron mirar su obra para tomarla como una base. Pero es así sucesivamente, o sea, es prismático en cuanto a que las historias se pueden mirar desde distintos ángulos según lo que nosotros queramos. O sea, si nos queremos enfocar en el preciosismo del lenguaje, por supuesto, es muy neobarroco. Si nos queremos fijar en la historia de este niño pobre que termina transformándose en una historia de fantasías, también lo es. Si queremos solamente mirar esta mirada territorial, este reflejo de un contexto social particular, pero por supuesto que lo es. Y así sucesivamente. Y eso también lo hace muy rico como una obra literaria, porque, como decíamos hace un rato, con una buena guía uno puede entrarle por donde sea, pero necesita Claro. ser. Sí, yo concuerdo en eso. Ya, Profe, profesor Campos. su este tema. es el tema. momento en que dediques tu En amor que a dediques alguien. tu amor a alguien en alguna parte del No, largo pero y delgado territorio. Bueno, quedó establecido que no era tan Ícaro y que era más Frankenstein, pero así todo, digamos, yo voy con Ícaro de Presuntos Implicados. Ícaro, como un pequeño dios, desafiando al sol. Y ahora yo, que soy un joven gorrión y quiero el nido abandonar. Y aunque a veces me asuste volar lejos del cobijo de un hogar, sé que habrá un viento cálido más para dejarme llevar. Ícaro, como un pequeño dios, desafiando todo un sol. Y se marchó tan alto como un vendaval, tan lejos como una canción. Más envidioso el sol le abrazó, derritiendo en cera su valor. Y aunque le fue advertida la lección, Ícaro se derrumbó. Se derrumbó. Ícaro se derrumbó. Sí, se derrumbó. Volaré bajito a ras de suelo, y sin perder de vista el horizonte. Volaré bajito a ras de suelo, y sin perder de vista el horizonte.
que al este no nazca el sol y las aves de invierno no miren al sur. Sé que habrá un viento cálido más para dejarme llevar, sí, dejarme llevar. Volaré bajito a ras de suelo y sin perder de vista el horizonte. Yo volaré bajito a ras de suelo sin perder de vista el horizonte. Entre todos los días de mi vida yo te señalaré a ti, día de dolor. Celebraré tu aniversario con mayor regocijo que el de mi nacimiento. Buscaré siempre referirme a ti. Todo irá mezclado y unido a tu recuerdo. Serás como el centro que coordina y da unidad a las cosas aparentemente dispersas y fragmentarias. Como un carrusel latiendo oculto, se extenderá tu poder sobre mi sangre. Te creía cruel e indiferente, y has sido hecho tan a la medida de mis fuerzas que pude sobrellevarte. Te juzgué implacable, mas cuando creciste demasiado, tú mismo regalabas la fatiga necesaria para que viniese en mi ayuda una dulce inconsciencia. Dos grandes heridas cruzan mi costado y mi pierna, inmóvil en el suelo, como si por más mis heridas pasasen clavos monstruosos que me aferraran al mismo sitio, quieto y sumiso, yacía agarrotado. Si movía un brazo, el dolor, espiando como un buitre, me clavaba su zarpa. Debía renunciar a todo movimiento y fingirme muerto. Se incrustaban en mis carnes los guijarros incontables y mi cuerpo, joven y ágil, hecho para la lucha y el vuelo, permanecía más inmóvil que una piedra. Mas, bendito sea aquel que ha derramado hasta en el mal el bien, y que hace que los goces supremos no dependan de una orgullosa plenitud. Con mayor despacio que el que gasta una oruga para arrastrarse lentamente sobre mí mismo fui girando. Bordaba temeroso a mi dolor vigilante, hasta que pude ofrecer a mi cuerpo un ligerísimo cambio. Y, oh sabiduría incansable, oculta en todos los pliegues de nuestra existencia. Solo por el logro de mi nueva actitud vino a mi corazón el más profundo e imprevisto goce, la más intensa felicidad de toda esta mi vida ardorosa. Mi pecho se ensanchó ante la repentina dulzura del aire, y abrumado por aquel bien inefable, fui sintiendo que se dibujaba en mi rostro, oh Dios mío, como si todo el tuyo bondadoso contemplara, cada vez más profunda, una imborrable sonrisa de beatitud. Mi razón, ahora insatisfecha, es el cotidiano alimento de mi inquietud. La verdad no se compone de hojarascas de palabras, de sombras de pensamiento, de razones insaciadas. Saber no es poder probar a otros, ni aún a sí mismo. Saber es convivir. Entonces se está mudo y temblorosamente cierto. Cuando las pequeñas verdades tiemblan, la verdad perenne se avecina. Guau. Pedro Prado. A mí ahora me gustó el libro. Ahora que lo escuché a ustedes. Pero yo necesito que alguien me lo vaya y me lo lea. El profesor ya, Bueno, ya sé, se ofrece. mientras Yo me ofrecí. Sí, mientras tú, Bernardo, me haces masaje en la espalda. Ningún problema. Sí, no, yo necesito. Ahora, claro, sí, pues, en realidad son hartas perspectivas las que entrar. Yo encuentro que igual fue poco el tiempo, Bernardo, no cosa en mi queja. Una semana. Estamos No, locos, pero... Y viene el de Camerón por ahí, así que... No, sí, sí, bueno, el de Camerón dijimos que íbamos a leer algunos cuentos. Sí. Si lo que pasa es que lo necesito en físico. Sí. Pero está. ¿Está? Sí. Ya, muy bien. Es fácil conseguir. Oye, bueno, últimas consideraciones de esta novela clásica. Evidentemente, Alcino es como un niño que tiene muchas dificultades de adaptación, en realidad, como uno podría mirar como en perspectiva como más actual, y por lo mismo es permanentemente rechazado. Hablamos del tema de la monstruosidad. Prácticamente es aislado de la sociedad, por lo que uno podría hacer como la vigencia desde la perspectiva, no sé, de la inclusión. Desde lo social, digamos, es permanentemente inadaptado.
Y por otra parte, tiene estas capacidades extraordinarias con las plantas y la sanación, y que a lo largo de la novela nunca tiene la capacidad de mostrar, digamos. Este conocimiento del ambiente, del territorio, le va dando estas cualidades únicas, pero que finalmente nunca puede desplegar y nunca puede mostrar. Lo cual uno puede, digamos, hacer una lectura como más contingente respecto del tema de la inclusión, una serie, digamos, de elementos que a lo mejor también sirven para hacer otras lecturas respecto del texto. Claro, y desde la educación. Claro, Y no exactamente. leer a estos contemporáneos. Claro. Una vez nosotros hicimos algo del Ojos de Perro Siberiano, Sí. Oh. que también era un poco un horror. Sí. Bueno, personalmente hablando, este tipo de textos a mí me encantan. Lo sabemos. Lo sabemos. ¿no? Y Cuento Vejuna también lo leímos contigo. también lo vimos. Pero en esto de la prosa poética en particular a mí me gusta mucho porque estamos tan acostumbrados, que no sé, al profe le pasa mucho, estamos tan acostumbrados a enfrentarnos a la realidad desde lo estructurado del lenguaje, de la mirada, de lo lineal, que esto te desestructura, te rompe, como decía en algún momento, como que marca un punto de inflexión y uno primero duda, ¿cómo le entro? ¿Cómo juego? ¿Cómo yo me aferro a esto que me están contando? Y ahí viene lo rico, porque cuando uno da el paso y no teme equivocarse, justamente se encuentra con distintas miradas, ¿ya? Ahora, no es una obra fácil, porque justamente requiere acompañamiento, porque el lenguaje es desafiante, porque las miradas que propone son particulares, o sea, se da una lata de contarnos grandes textos, grandes reflexiones acerca del amor, la muerte, la vida, la naturaleza y un largo etcétera. Y desde esa mirada también podemos decir, bueno, ¿dónde estoy situado yo en ese tipo de reflexiones? ¿Las hago o no las hago? Pero justamente depende mucho de lo que siempre nos pasa a nosotros, que de un estado de ánimo, de la cantidad de tiempo, de la guía, incluso, que te pasa mucho a ti, Marce, de la cantidad de luz. ¿A qué hora leo? Sí, bueno. O sea, yo llegaba a leer Alcino siempre al atardecer, por una cuestión de pega. Pero creo que era la mejor hora para poder empezar a leerlo porque tenía esa cuestión crepuscular. Porque además la historia en sí misma es una historia que se va apagando. O sea, este gran deseo, este gran Claro, sueño... nace en el crepúsculo y termina en la Exacto. medianoche. Este- Y no este- hay alborada. no hay alborada. Este gran sueño que parte de una cuestión brillante arriba de un árbol, muy Boric, queriendo hacer algo, termina en el suelo. Oye, si alguien de en la- este país el hubiera jorobado. tenido 1/10 de la cultura del profesor Cienfuegos, lo hubiera puesto Alcino y no el arbolito. ¿Cierto? Mira, a mí me pareció sí, me faltó tiempo, lo miré y me cansé, pero claro, pero y también hay que decir que, sobre todo las primeras páginas, que fueron las que les tomé mayor atención por una cuestión de tiempo, fíjate tú que me recordó mucho al inicio de El cuarto propio de la Virginia Woolf. En esta como que parte y va caminando y el perderse en el paisaje. Porque si bien es cierto, aquí yo no noté, fíjate tú que había este relato pormenorizado que uno se encuentra, por ejemplo, en Martín Rivas, de Vilescana, que es así como, no sé, estaba entonces el piano negro tras el profesor y el piano, y no sé, pues y los diseños y la cuestión de escultura. Aquí yo siento que él partía el relato y se empezaba a perder en la naturaleza. Yo lo encontré todo bueno, pero hasta que ustedes me lo contaron recién enganché. Bueno. No sé, si me hacen... el Bernardo recién hablaba de la guía, de la necesidad de ser guiado. Si Bernardo me guía en esta lectura, yo podría dirigirme a cualquier lado. Y en otras cosas de la vida quizás también. Lo mismo, mira, los ojitos le brillan a don Sí, Juan, sí. nuestro radiocontrolador, porque grabamos toda la semana en la sala de radio del Liceo Experimental Artístico, a quien le agradecemos este verdadero auspicio, porque nosotros no tendríamos cómo pagar, porque somos más pobres que el cine. Exacto. Sí. Y más jorobados a veces. Yo tengo alitas. Ya me sacó la bolera, tengo alitas. Ya. Oye, espera, solamente para cerrar, ya saliendo un poco del libro, quería mandarle un abrazo a todos los chicos y a las chicas de cuarto medio que se fueron el jueves pasado, tuvieron su último día de clases. Hubo mucho llanto, mucho amor de ellos, harto regalo, harto chocolatito, 1000 cariños, les va a ir súper y nada, puro éxito para ellos. Supongo que les comentaste que de ahora en adelante la vida
Está Sí, directo sí, al caño. O sea, todos somos nada, alcinos. nada va a mejorar Todos después de somos esto. alcinos, Nada va a todo es peor. mejorar. Sí. ¿Ah? Sí, por supuesto. Así que aguante. A ellos les dijeron secretos que a mí no. Exacto. A ellos le dieron de verdad esa cosa llamada educación. Bueno, besitos a los Nichicoco. No es verdad, una vieja amargada. Yo me supongo que habrá gente que le irá bien después de Sí, contar. por supuesto. Ya, volvemos la próxima semana. Siempre os pregunta. Gracias, don Juanito. La amamos con el alma. A pesar del apuro, estas mujeres que circundan, mujeres de dudos de, no sé, moral distraída al menos. Y esta ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches. Estoy muy bien.